En este video te voy a enseñar a diseñar en frecuencias bajas y frecuencias altas un amplificador JFET 2N3819 y simular en PSpice. Antes de comenzar, te recomendaría mucho que veas mi anterior video donde enseño cómo diseñar este circuito en frecuencias medias para que haya una mejor comprensión de este video. Sin nada más que decir, comenzamos. Inicialmente, un aspecto que hay que tomar en cuenta es que los capacitores que trabajan en frecuencias bajas van a ver a los capacitores que trabajan en frecuencias altas como un circuito abierto. Entonces, nuestros capacitores que trabajan en frecuencias bajas son CI, CO y CS, y el capacitor que trabaja en frecuencias altas es CX, por lo tanto este se convierte en un circuito abierto y no se lo toma en cuenta. Luego, aquí solo va a ser necesario encontrar equivalentes, por lo que las fuentes de voltaje corriente no las vamos a utilizar, entonces los reemplazamos por sus equivalentes en anulación de fuentes, lo cual para las fuentes de voltaje sería cortocircuito. Y para las fuentes de corriente, circuito abierto. Bien, nuestro primer elemento es BI, que está en cortocircuito. Luego viene RI, luego CI, luego el paralelo de RG1, RG2, que es RG. De ahí pasa al transistor. Usamos su equivalente con su fuente de corriente anulada. De ahí pasamos a RS1, luego RS2. Y su capacitor, los dos a neutro. Después RD a neutro, luego CO, RL y a neutro. Ese sería el equivalente en frecuencias bajas de este amplificador. Aquí tenemos nuestro equivalente en frecuencias bajas del circuito y lo que queremos hallar de aquí son las capacitancias de los capacitores. Para ello nosotros nos vamos a dar la frecuencia a la que va a trabajar cada uno de ellos, siempre y cuando estén en el rango de las frecuencias bajas, ¿no? Y también que el CS tenga mayor frecuencia con relación a estos dos. Estos dos pueden tener la misma frecuencia, pero CS siempre tiene que tener mayor. Para facilidad de cálculo se recomienda que las frecuencias de estos capacitores tengan una diferencia de una década, ¿no?, entre uno y otro. Siguen de este orden, ¿no? CI, CO y CS. En este caso yo elegí CI 1, CO 10 y CS 100. No siempre tiene que ser lo mismo, puede ser 2, 20, 200, 3 o como se quiera, ¿no? Pero que sea en el rango de las frecuencias bajas. Entonces, en general, para hallar la frecuencia de un capacitor, tiene la misma estructura en la mayoría de los casos, ¿no? Que sería 1 sobre 2pi por la capacitancia por la resistencia. Y como la frecuencia ya se ha dado, entonces sería cuestión de despejar simplemente la capacitancia, ¿no?, de dicha fórmula. Para CI, por ejemplo, aquí tenemos el CI y este RI y este RG están en serie, por lo que su ecuación sería 1 sobre 2pi por CI por la suma de RI más RG. Y lo demás no afecta porque aquí es como si estuviera un circuito abierto y como si fuera un circuito aparte, ¿no? Entonces, en este caso no afecta ya. Para CO, de la misma manera, revisamos, ¿no? Una de las razones de la que he elegido una década de diferencia entre uno y otro es justamente por esto, ¿no? Para que sea más sencillo calcular justamente este equivalente. Entonces, en este caso CO trabaja en una frecuencia mucho más baja que la de CS. Entonces, este por ser pequeño lo ve a este grande. Y cuando lo ve grande, a esto lo ve como un circuito abierto, por lo que CS se abre y no se toma en cuenta. Entonces, este ramal está en paralelo con este ramal. Y todo ese paralelo está en serie con este otro. Por lo que la ecuación quedaría como sigue, ¿no? 1 sobre 2pi por CO por la suma de todo esto, RDS más RS1 más RS2, en paralelo con RD. Y todo eso en serie con RL, o sea, más RL. Y esa sería su ecuación para CO. Por último, para CS tenemos que CS, por ser grande, lo ve a este CO pequeño. Entonces lo va a ver como un cortocircuito. Por lo que esto va a quedar como un cortocircuito. Y calculando el equivalente, vemos que este RL está en paralelo con RD.
Y ese paralelo equivalente está en serie con RDS más RS1, ¿no? Está en serie con esos dos. Luego, todo ese equivalente que se ha sacado aquí está en paralelo con RS2 y ahí recién está en serie con CS, ¿no? Por lo que la ecuación quedaría 1 sobre 2pi por CS por RL en paralelo con RD más RDS más RS1, todo eso en paralelo con RS2. Y eso sería todas las ecuaciones de frecuencias bajas, ¿no? Para hallar los capacitores en frecuencias bajas. Todas estas ecuaciones se lo ha puesto al programa matemático y el programa lo ha despejado y ha hallado los valores, ¿no? Porque todos los datos ya son conocidos, ¿no? Simplemente hay que despejar CI y encontrar el valor. Y estos son los datos que ha arrojado justamente, ¿no? Por ejemplo, para CI 11.5709 microfaradios, para CO 1.21297 microfaradios y para CS 4.23423 microfaradios también. Y eso sería por ahora el análisis en frecuencias bajas. Para frecuencias altas, primero hay que anular fuentes, ¿no? Ya sabemos, esto viene así, esto así. Luego hay que ver que CX, por trabajar en frecuencias altas, lo va a ver a todos los elementos de frecuencias bajas como cortocircuito, ¿no? Entonces también estos van a ir así, se van a cortocircuitar y no se los va a tomar en cuenta. Y bien, empezamos por aquí. BI cortocircuito, RI, aquí no hay nada, paralelo RG1, RG2, el equivalente del transistor, después a RS1, y aquí como está en cortocircuito ya no toma en cuenta RS2 y se va directamente a neutro. RED también a neutro, pasa por aquí, no hay nada, RL a neutro. Y por último, CX está entre estos dos puntos, ¿no? Justo entre entrada y salida. Y ese sería el equivalente en frecuencias altas de este circuito. Aquí tengo el circuito equivalente en frecuencias altas, pero todavía falta algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, en el transistor aparecen unas capacitancias en sus terminales, las cuales son CGS, CGD y CDS. Estos valores ya lo hemos sacado en el anterior video del PSpice. El CDS no más faltaría, pero podemos tomar un valor que sea despreciable con respecto a los otros. Y bien, de este circuito todos los elementos son conocidos excepto el CX. Entonces este circuito nos va a servir para hallar el valor de la capacitancia CX. A simple vista este circuito se ve bastante complicado para hallar sus equivalentes tanto de capacitancias como de resistencias, ¿no? Y para que sea más sencillo, lo que podemos hacer es descolgar estas capacitancias a un lado y al otro, gracias al teorema de Miller, sacando pero la capacitancia equivalente de todo esto. Entonces podríamos descolgar esta parte aquí y esta otra parte aquí. ¿Y cómo se hace eso? ¿O qué dice la fórmula? Que si un capacitor está de esta forma y en sus dos puntos hay una ganancia de voltaje, entonces este capacitor baja a este lado multiplicado por, en este lado, 1 menos AB. Y para este lado, la capacitancia equivalente por 1 menos 1 sobre AB. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar la capacitancia equivalente y luego multiplicar siguiendo esa fórmula. Para esto sería CX más CGD por 1 menos AB. Y este otro lado, CX más CGD por 1 menos 1 sobre AB. Y así es como quedaría. Estos otros dos serían sencillos, pero gracias a esta resistencia se complica un poco más el tratado. Lo más sencillo que podríamos hacer es introducirlo en esta ecuación y en esta respectivamente. Porque si esto fuera tiesas, quedaría así, ¿no? Estarían independientes un circuito del otro. Pero como no es el caso, es un poco más difícil tratar, ¿no? Habría que buscar la ganancia de aquí a este punto y de este a este otro, así es muy complicado hacerlo y aparte al final no va a dar el resultado exacto que queremos, entonces es complicar el circuito sin beneficio aparente, ¿no? Entonces para que sea más sencillo y sin ánimos de complicarnos más, simplemente lo introducimos y ya. Una vez que ya tenemos nuestros capacitores definidos de un lado y al otro, lo único que queda es hallar su equivalente de las resistencias vistas desde un capacitor y del otro. Ahora, como se ve, tenemos el circuito dividido en dos partes, ¿no? Una primera parte aquí, con esta capacitancia y su resistencia equivalente de este lado, y otro aquí, con su resistencia equivalente de este lado.
Para esta parte, su resistencia equivalente sería RI en paralelo con RG. Entonces quedaría como a esta parte que se ha descolgado de CX le vamos a llamar CX1 y para el otro CX2. Para CX1 la frecuencia en CX 2pi por RI en paralelo con RG por todo esto, ¿no? Que es CX1 más CGD más CGS por 1 menos AB. Esta sería para esta parte. Y para la otra parte tenemos esta capacitancia, está viendo a RD en paralelo con RL y en paralelo con RDS más RS1. Entonces la ecuación queda como 1 sobre 2pi RL en paralelo con RD en paralelo con la suma de RDS más RS1 por la capacitancia, ¿no? Que es todo esto, CX2 más CGD más CDS por 1 menos 1 sobre AB. Bien, ahora sucede que la frecuencia en el capacitor source es la frecuencia de corte en bajas y la frecuencia del capacitor en X es la frecuencia de corte en altas, dando así el ancho de banda, ¿no? Y despejando esto nos da que la frecuencia del capacitor X es igual a 280.1 kHz. Entonces las ecuaciones ya las tenemos aquí y reemplazando este valor en la frecuencia de CX y despejando CX, en este caso CX1 va a ser igual a 1.6531 nanofaradios y de este otro lado CX2 3.36402 por 10 a la menos 10 faradios. Como ven, estos dos valores no coinciden y aparte en la simulación vamos a ver que tampoco poniendo estos dos valores no va a funcionar como queremos, ¿no? No va a cortar en altas, sobre todo en bajas funciona, en altas no es el resultado esperado, entonces hay que ir ajustando estos valores, pero normalmente está más cerca de CX2 que de CX1, ¿no? Está entre este rango, entre este y este, pero está más cercano a este de aquí. Eso cuando lo simulemos vamos a ver. Aquí en el programa Wolfram ya he colocado todas las ecuaciones y lo he despejado para que nos dé los resultados, ¿no? Que ya lo había mostrado en las diapositivas. Y aquí está, por ejemplo, de CI, de CO, con las ecuaciones, ¿no? CO y CS que corresponden a frecuencias bajas. Y para frecuencias altas también, ¿no? FCX, el que habíamos despejado hace rato. Esta es la ecuación de CX1, su valor. Y aquí es la ecuación de CX2 y su valor. Hasta este punto ya tenemos todos los valores hallados y calculados. Entonces, emplazando en el circuito quedaría de la siguiente manera. Y eso sería todo por ahora. Y para el próximo video ya vamos a hacer la simulación completa de todo lo que tiene que ver a este circuito, ¿no? Ganancia, etcétera, viendo sus curvas además. Y también vamos a calcular lo último que serían las impedancias, tanto de entrada y salida. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios, yo te voy a responder. Si este video ha sido de ayuda para ti, no te olvides compartirlo, darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que te notifique en cuanto suba el próximo video, que va a ser la última parte de este diseño. Hasta luego y gracias por quedarte hasta el final.